La Cruz Azul. G. K. Chesterton. Bajo la cinta de plata de la mañana y sobre el brillante reflejo verde del mar, el barco llegó a la costa de Harwich y soltó, como enjambre de moscas, un montón de gente entre el cual ni se distinguía ni deseaba hacerse notar el hombre cuyos pasos vamos a seguir. Nada en él era extraordinario, salvo el ligero contraste entre su alegre y festivo traje y la seriedad oficial de su rostro. Vestía una chaqueta gris pálido, un chaleco blanco y llevaba un sombrero de paja con una cinta de color azul grisáceo. Su rostro, delgado, resultaba trigueño y se prolongaba en una barba negra y corta que le daba un aire español y hacía echar de menos la gorguera isabelina. Fumaba un cigarrillo con la parsimonia del hombre desocupado. Nada parecía presumir que aquella chaqueta ocultaba una pistola cargada, que en aquel chaleco blanco se escondía una placa de policía, que aquel sombrero de paja encubría una de las cabezas más brillantes de Europa, porque aquel hombre era nada menos que Valentin, jefe de la policía parisienne y el más famoso investigador del mundo. Venía de Bruselas a Londres para emprender la captura más importante del siglo. Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de 3 países había seguido la pista al delincuente de Gante a Bruselas y de Bruselas a Holanda, y se sospechaba que trataría de ocultarse en Londres, aprovechando el trastorno que por entonces causaba en aquella ciudad la celebración del Congreso Eucarístico. No sería difícil que adoptara, para viajar, el disfraz de eclesiástico menor o persona relacionada con el Congreso. Pero Valentin no sabía nada a ciencia cierta. Sobre Flambeau nadie sabía nada a ciencia cierta. Hace muchos años que este coloso del crimen desapareció súbitamente, tras haber tenido al mundo en vilo. Y a su muerte, como a la muerte de Rolando, puede decirse que hubo un gran descanso en la tierra. Pero en sus mejores días, es decir, en sus peores días, Flambeau era una figura tan famosa internacionalmente como el Kaiser. Casi diariamente los periódicos de la mañana anunciaban que había logrado escapar a las consecuencias de un delito extraordinario cometiendo otro peor. Era un gascón de estatura gigantesca y gran acometividad física. Sobre sus arranques de vigoroso temperamento se contaban las más brutales. Un día cogió al juez de instrucción y lo puso cabeza abajo para despejarle la mente. Otro día corrió por la calle de Rivoli con un policía bajo cada brazo. Hay que hacerle justicia y decir que esta fantástica fuerza física normalmente la empleaba en ocasiones como las descritas que, aunque poco decentes, no eran sanguinarias. Sus delitos eran siempre hurtos ingeniosos y de alta categoría, pero cada uno de sus robos merecía historia aparte y podría considerarse como una especie inédita de pecado. Fue él quien lanzó el negocio de la gran compañía tirolesa de Londres, sin contar con una sola lechería, una sola vaca, un solo carro o una gota de leche, aunque sí con algunos miles de suscriptores. A estos los servía con el sencillísimo procedimiento de acercar a sus puertas los botes que los lecheros dejaban junto a las puertas de los vecinos. Fue él quien mantuvo una estrecha y misteriosa correspondencia con una joven cuyas cartas eran invariablemente interceptadas, valiéndose del procedimiento extraordinario de sacar fotografías infinitamente pequeñas de las cartas en los portaobjetos del microscopio. Pero la mayor parte de sus hazañas se distinguía por una sencillez abrumadora. Cuentan que una vez repintó, aprovechándose de la soledad de la noche, todos los números de una calle con el solo fin de hacer caer en una trampa a un forastero. No cabe duda de que él es el inventor de un buzón portátil que solía poner en las bocacalles de los quietos suburbios por si los transeúntes distraídos depositaban algún giro postal. Últimamente se había revelado como acróbata formidable. A pesar de su gigantesca mole,
era capaz de saltar como un saltamontes y de esconderse en la copa de los árboles como un mono. Por todo lo cual, el gran Valentín, cuando recibió la orden de buscar a Flambeau, comprendió muy bien que sus aventuras no acabarían en el momento de descubrirlo. ¿Y cómo arreglárselas para descubrirlo? Sobre este punto las ideas del gran Valentín estaban todavía en proceso de fijación. Algo había que Flambeau no podía ocultar, a despecho de todo su arte para disfrazarse, y este algo era su enorme estatura. Valentín estaba, pues, decidido, en cuanto cayera bajo su mirada vivaz alguna vendedora de frutas de desmedida talla, o un granadero corpulento, o una duquesa medianamente desproporcionada, a arrestarlo al punto. Pero en todo el tren no había topado con nadie que tuviera trazas de ser un Flambeau disfrazado, a menos que los gatos pudieran ser jirafas disfrazadas. Respecto a los viajeros que habían venido en su mismo barco, estaba completamente tranquilo. Y respecto a la gente que había subido al tren en Harwich o en otras estaciones, no eran más de 6. Uno era un empleado de ferrocarril, pequeño él, que se dirigía al punto terminal de la línea. 2 estaciones más allá habían recogido a 3 verduleras graciosas y pequeñitas, a una señora viuda diminuta que procedía de una pequeña ciudad de Essex y a un sacerdote católico romano, muy bajo también, que procedía de un pueblecito de Essex. Al examinar al último viajero, Valentín renunció a descubrir a su hombre y casi se echó a reír. El curita era la esencia misma de aquellos insulsos habitantes de la zona oriental. Tenía una cara redonda como un budín de Norfolk, unos ojos tan vacíos como el mar del norte, y era portador de varios paquetitos de papel de estraza que no acertaba a juntar. Sin duda, el Congreso Eucarístico había sacado de su estancamiento local a muchas criaturas semejantes, tan ciegas e ineptas como topos desenterrados. Valentín era un escéptico del más genuino estilo francés y no sentía amor por el clero, pero sí podía sentir compasión, y aquel triste cura bien podía provocar lástima en cualquier alma. Llevaba un paraguas enorme, usado ya, que a cada rato se le caía. Al parecer no podía distinguir entre los 2 extremos de un billete cuál era el de ida y cuál el de vuelta. A todo el mundo le contaba, con una monstruosa candidez, que tenía que andar con mucho cuidado porque entre sus paquetes de papel traía un objeto de plata de ley con piedras azules. Esta curiosa mezcolanza de vulgaridad, condición de Essex, y la santa simplicidad divirtieron mucho al francés hasta la estación de Stratford, donde el cura logró bajarse, quién sabe cómo, con todos sus paquetes a cuestas, aunque todavía tuvo que regresar por su paraguas. Cuando lo vio volver, Valentín, en un rapto de buena intención, le aconsejó que en adelante no anduviera contando a todo el mundo lo del objeto de plata que llevaba. Pero Valentín, cuando hablaba con alguien, parecía estar tratando de descubrir a otro. A todos, ricos y pobres, hombres o mujeres, los miraba atentamente, calculando si medirían los 6 pies, porque el hombre a quien buscaba medía 4 pulgadas más. Se apeó en la calle de Liverpool, completamente seguro de que hasta allí el criminal no se le había escapado. Se dirigió a Scotland Yard para regularizar su situación y pedir ayuda en caso necesario. Después encendió otro cigarrillo y empezó a pasear por las calles de Londres. Al pasar la Plaza Victoria se detuvo de pronto. Era una plaza elegante, tranquila, muy típica de Londres, llena de accidental tranquilidad. Las casas grandes y espaciosas que la rodeaban tenían aire, a la vez, de riqueza y soledad. El pradito verde que había en el centro parecía tan desierto como una verde isla del Pacífico. De las 4 calles que circundaban la plaza, una era mucho más alta que las otras, como para formar un estrado, y estaba rota por uno de esos admirables disparates de Londres, un restaurante que parecía extraviado en aquel sitio y venido del barrio de Soho. Era un objeto absurdo y atractivo, lleno de tiestos con plantas enanas y visillos listados de blanco y amarillo limón.
Estaba muy por encima de la calle y, según los modos de construir habituales en Londres, un vuelo de escalones subía desde la vía hasta la puerta principal, casi como una escalera de incendio sobre la ventana de un primer piso. Valentín se detuvo, fumando, frente a los visillos listados y se quedó un rato contemplándolos. Lo más increíble de los milagros está en que acontezcan. A veces se juntan las nubes del cielo para formar el extraño contorno de un ojo humano. A veces, en el fondo de un paisaje equívoco, un árbol asume la elaborada figura de un signo de interrogación. Yo mismo he visto estas cosas hace pocos días. Nelson muere en el instante de la victoria y un hombre llamado Williams da la casualidad de que asesina un día a otro llamado Williamson. Suena como una especie de infanticidio. En suma, la vida posee cierto elemento de coincidencia fantástica que la gente acostumbrada a contar solo con lo prosaico nunca percibe. Como lo expresa muy bien la paradoja de Poe, la prudencia debiera contar siempre con lo imprevisto. Arístides Valentín era profundamente francés y la inteligencia francesa es especial y únicamente inteligencia. Valentín no era una máquina pensante, insensata frase, hija del fatalismo y el materialismo modernos. La máquina solamente es máquina por cuanto no puede pensar, pero él era un hombre pensante y al mismo tiempo un hombre claro. Todos sus éxitos, tan admirables que parecían cosa de magia, se debían a la lógica, a ese razonamiento francés claro y lleno de sentido común. Los franceses electrizan al mundo, no lanzando una paradoja, sino realizando una evidencia. Y la realizan hasta el extremo que puede verse por la Revolución Francesa. Pero por lo mismo que Valentín entendía el uso de la razón, palpaba sus limitaciones. Solo el ignorante en motorismo puede hablar de motores sin petróleo. Solo el ignorante en cosas de la razón puede creer que se razone sin sólidos e indisputables fundamentales principios. Y en este caso no había sólidos fundamentales principios. A Flambeau le habían perdido la pista en Harwich y si estaba en Londres podría ser cualquiera, desde un gigantesco embaucador en los arrabales de Wimbledon hasta un gigantesco toastmaster del Hotel Metropole. Cuando solo contaba con noticias tan vagas, Valentín solía tomar un camino y un método que le eran propios. En casos como este, se abandonaba a lo imprevisto. En casos como este, cuando no era posible seguir un proceso racional, seguía fría y cuidadosamente el proceso de lo irracional. En vez de ir a los lugares más indicados, bancos, puestos de policía, sitios de reunión, Valentín acudía sistemáticamente a los menos indicados. Llamaba a las casas vacías, se metía por las calles sin salida, recorría todas las callejas bloqueadas de escombros, se dejaba ir por todas las transversales que le alejaban inútilmente de las arterias céntricas, y defendía muy lógicamente este procedimiento absurdo. Decía que de tener alguna pista, nada hubiera sido peor que aquello, pero a falta de toda noticia, aquello era lo mejor, porque había al menos probabilidades de que la misma extravagancia que había llamado la atención del perseguidor hubiera impresionado antes al perseguido. El hombre tiene que empezar sus investigaciones por algún sitio, y lo mejor era empezar donde otro hombre pudo detenerse. El aspecto de aquella escalinata, la misma quietud y curiosidad del restaurante, en fin, todo aquello conmovió la romántica imaginación del policía y le sugirió la idea de probar fortuna. Subió las gradas y sentándose en una mesa junto a la ventana, pidió una taza de café solo. Aún no había almorzado. Sobre la mesa los restos de otros desayunos le recordaron su apetito. Pidió un huevo escalfado y procedió, pensativo, a endulzar su café, sin olvidar ni un momento a Flambeau. Recordó cómo Flambeau había escapado en una ocasión gracias a unas tijeras de uñas y en otra gracias a un incendio. Otra vez so pretexto de pagar por una carta sin franquear y otra poniendo a uno a ver por el telescopio un cometa que iba a destruir el mundo.
Pensó con razón que su cerebro de detective y el del criminal eran igualmente buenos, pero también se daba cuenta de su propia desventaja. El criminal, pensaba sonriendo, es el artista creador, mientras que el detective es solo el crítico. Y levantó lentamente su taza de café hasta los labios, pero la separó al instante. Le había puesto sal en vez de azúcar. Examinó el objeto en que le habían servido la sal. Era un azucarero, tan inequívocamente destinado al azúcar como lo está la botella del champán para el champán. No entendía cómo habían podido traerle sal. Buscó por allí algún azucarero ortodoxo. Sí, allí había 2 saleros llenos. Tal vez reservaban alguna sorpresa. Probó su contenido. Era azúcar. Entonces levantó la vista en derredor con aire de interés, buscando algunas otras huellas de aquel singular gusto artístico que llevaba a poner el azúcar en los saleros y la sal en los azucareros. Salvo un manchón de líquido oscuro derramado sobre una de las paredes empapeladas de blanco, todo lo demás parecía limpio, agradable, normal. Pulsó el timbre. Cuando el camarero acudió presuroso, despeinado y algo torpe todavía a aquella hora de la mañana, el detective, que no carecía de gusto por las bromas sencillas, le pidió que probara el azúcar y dijera si aquello estaba a la altura de la reputación de la casa. El resultado fue que el camarero bostezó y acabó de despertarse. ¿Y todas las mañanas gastan ustedes a sus clientes esta inocentada?, preguntó Valentín. ¿No les resulta nunca cansada la bromita de cambiar la sal por el azúcar? El camarero, cuando acabó de entender la ironía, le aseguró, tartamudeando, que no era tal la intención del establecimiento, que aquello era una equivocación inexplicable. Cogió el azucarero y lo examinó, y lo mismo hizo con el salero, manifestando un creciente asombro. Finalmente pidió excusas precipitadamente, se alejó corriendo y volvió pocos segundos después acompañado del propietario. El propietario examinó los 2 recipientes y también se manifestó muy asombrado. De pronto el camarero soltó un chorro inarticulado de palabras. Yo creo, dijo tartamudeando, que fueron esos 2 sacerdotes. ¿Qué sacerdotes? Esos que arrojaron la sopa a la pared, dijo el empleado. ¿Que arrojaron la sopa a la pared?, preguntó Valentín, figurándose que aquella era alguna singular metáfora italiana. Sí, dijo el camarero con mucha animación, señalando la mancha oscura que se veía sobre el papel blanco. La arrojaron allí, a la pared. Valentín miró con aire de curiosidad al propietario. Este satisfizo su curiosidad con el siguiente relato. Sí, caballero, esa es la verdad, aunque no creo que tenga ninguna relación con lo de la sal y el azúcar. 2 sacerdotes vinieron muy temprano en cuanto abrimos y pidieron una sopa. Parecían gente muy tranquila y respetable. Uno de ellos pagó la cuenta y salió. El otro, que era más pausado en sus movimientos, estuvo algunos minutos recogiendo sus cosas y al rato salió también. Pero antes de hacerlo, tomó deliberadamente la taza, no se la había bebido toda, y arrojó la sopa a la pared. Yo y el camarero estábamos en el interior, así que apenas pudimos llegar a tiempo para ver la mancha en el muro y el salón ya completamente desierto. No es un daño muy grande, pero es una gran desvergüenza. Aunque quise alcanzar a los 2 hombres, ya estaban muy lejos. Solo pude advertir que doblaban la esquina de la calle Casters. El policía se había levantado, puesto el sombrero y empuñado el bastón. En la completa oscuridad en que se movía, estaba decidido a seguir el único indicio normal que se le ofrecía, y el caso era, en efecto, bastante anormal. Pagó, cerró de golpe tras de sí la puerta de cristales y pronto había doblado también la esquina de la calle. Por fortuna, aun en los instantes más febriles, conservaba bien abiertos los ojos. Algo le llamó la atención frente a una tienda y al instante retrocedió unos pasos para observarlo. La tienda era un almacén popular de comestibles y frutas, y al aire libre estaban expuestos algunos artículos con sus nombres y precios, entre los cuales destacaban un montón de naranjas y un montón de nueces.
Sobre el montón de nueces había un tarjetón que ponía con letras azules: naranjas finas de Tánger, 2 por un penique. Y sobre las naranjas una inscripción semejante e igualmente exacta que decía: nueces finas del Brasil, a 4 la libra. Valentín, considerando los 2 tarjetones, pensó que aquella forma de humor no le era desconocida por su experiencia de hacía un rato. Llamó la atención del frutero sobre el caso. El frutero, con su carota bermeja y su aire estúpido, miró a uno y otro lado de la calle como preguntándose la causa de aquella confusión, y sin decir nada colocó cada letrero en su sitio. El policía, apoyado con elegancia en su bastón, siguió examinando la tienda. Al fin exclamó: «Perdone usted, señor mío, mi indiscreción. Quisiera hacerle a usted una pregunta referente a la psicología experimental y a la asociación de ideas». El caribermejo comerciante lo miró de un modo amenazador. El detective, blandiendo el bastoncillo en el aire, continuó alegremente: «¿Qué hay de común entre 2 anuncios mal colocados en una frutería y el sombrero de teja de alguien que ha venido a Londres a pasar un día de fiesta? O, para ser más claro, ¿qué relación mística existe entre estas nueces anunciadas como naranjas y la idea de 2 clérigos, uno muy alto y otro muy pequeño?» Los ojos del tendero parecieron salírsele de la cabeza como los de un caracol. Por un instante se diría que iba a arrojarse sobre el extranjero. Al fin exclamó iracundo: «No sé lo que tendrá usted que ver con ellos, pero si son amigos de usted, dígales de mi parte que les voy a romper la cabeza, aunque sean párrocos, como vuelvan a tirarme mis manzanas». «¿De veras?», preguntó el detective con mucho interés. «¿Le tiraron a usted las manzanas?». «Como que uno de ellos», repuso enfurecido el frutero, «las echó a rodar por la calle. De buena gana lo hubiera cogido, pero tuve que entretenerme en arreglar el montón». «¿Y hacia dónde se encaminaron los párrocos?». «Por la segunda calle a mano izquierda y después cruzaron la plaza». «Gracias», dijo Valentín, y desapareció como por encanto. A las 2 calles se encontró con un guardia y le dijo: «Oiga usted, guardia, un asunto urgente. ¿Ha visto usted pasar a 2 clérigos con sombrero de teja?». El guardia trató de recordar. «Sí, señor, los he visto. Por cierto que uno de ellos me pareció ebrio. Estaba en la mitad de la calle como atontado». «¿Por qué calle se fueron?», le interrumpió Valentín. «Tomaron uno de aquellos autobuses amarillos que van a Hampstead». Valentín exhibió su tarjeta oficial y dijo precipitadamente: «Llame usted a 2 de los suyos para que vengan conmigo en persecución de esos hombres». Y cruzó la calle con una energía tan contagiosa que el pesado guardia empezó a moverse también con obediente agilidad. Antes de 2 minutos, un inspector y un hombre de traje de paisano se unieron al detective francés. «¿Qué se ofrece, caballero?», comenzó el inspector con una sonrisa de importancia. Valentín señaló con el bastón. «Ya se lo diré a usted cuando estemos en aquel autobús», contestó, escurriéndose y abriéndose paso por entre el tráfico de la calle. Cuando los 3 jadeantes se encontraron en los asientos del piso superior del amarillo vehículo, el inspector dijo: «Iríamos 4 veces más deprisa en un taxi». «Es verdad», le contestó el jefe plácidamente, «siempre que supiéramos a dónde íbamos». «Pues ¿a dónde quiere usted que vayamos?», replicó el otro asombrado. Valentín, con aire ceñudo, continuó fumando en silencio unos segundos y después, apartando el cigarrillo, dijo: «Si usted sabe lo que va a hacer un hombre, adelántesele. Pero si usted quiere descubrir lo que hace, vaya detrás de él. Extravíese donde él se extravía, deténgase cuando él se detenga y viaje tan lentamente como él. Entonces verá usted lo mismo que ha visto él y podrá usted adivinar sus acciones y obrar en consecuencia. Lo único que podemos hacer es tener los ojos bien abiertos para descubrir cualquier objeto extravagante». «¿Qué clase de objeto extravagante?». «Cualquiera», contestó Valentín y se hundió en un obstinado mutismo. El autobús amarillo recorría las carreteras del norte
El tiempo transcurría inacabable. El gran detective no podía dar más explicaciones y acaso sus ayudantes empezaban a sentir una creciente y silenciosa desconfianza. ¿Acaso también empezaban a experimentar un apetito creciente y silencioso, porque la hora del almuerzo había pasado ya y las inmensas carreteras de los suburbios parecían alargarse cada vez más como las piezas de un infernal telescopio? Era aquel uno de esos viajes en que el hombre no puede menos de sentir que se va acercando al término del universo, aunque poco después se da cuenta de que simplemente ha llegado a la entrada del parque de Tufnell. Londres se deshacía ahora en miserables tabernas y en repelentes andrajos de ciudad, y más allá volvía a renacer en calles altas y deslumbrantes y hoteles opulentos. Parecía aquel un viaje a través de 13 ciudades consecutivas. El crepúsculo invernal comenzaba ya a vislumbrarse amenazador frente a ellos, pero el detective parisien seguía sentado sin hablar, mirando a todas partes sin perderse ningún detalle de las calles que ante él se sucedían. Ya habían dejado atrás Camden Town y los policías iban medio dormidos. De pronto, Valentín se levantó y poniendo una mano sobre el hombro de cada uno de sus ayudantes, dio orden de parar. Los ayudantes dieron un salto. Bajaron por la escalerilla a la calle sin saber por qué motivo los había hecho bajar. Miraron a su alrededor como tratando de averiguar la razón y Valentín les señaló triunfalmente una ventana que había a la izquierda, en un café suntuoso lleno de adornos dorados. Aquel era el departamento reservado a las comidas de lujo y había un letrero que decía «Restaurante». La ventana, como todas las demás de la fachada, tenía una vidriera escarchada y ornamentada, pero en medio de la vidriera había una rotura grande, negra, como una estrella en el hielo. «Al fin hemos dado con un indicio», dijo Valentín blandiendo el bastón. «Aquella vidriera rota». «¿Qué vidriera? ¿Qué indicio?», preguntó el inspector. «¿Qué prueba tenemos para suponer que eso sea obra de ellos?» Valentín casi rompió con rabia su bastón de bambú. «Pues no pide pruebas este hombre, Dios mío», exclamó. «Claro que hay 20 probabilidades contra una de que no tenga nada que ver con ellos. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿No ve usted que debemos seguir la más mínima sospecha o bien renunciar e irnos a casa a dormir tranquilamente?» Empujó la puerta del café seguido de sus ayudantes y pronto se encontraron todos sentados ante un almuerzo tardío como anhelado. De tiempo en tiempo echaban una mirada a la vidriera rota, pero no por eso veían más claro el asunto. Al pagar la cuenta, Valentín le dijo al camarero: «Veo que se ha roto esa vidriera, ¿eh?» «Sí, señor», dijo éste, muy preocupado con darle el cambio sin hacer mucho caso. Valentín, en silencio, añadió una propina considerable. Ante esto el camarero se volvió de repente comunicativo. «Sí, señor, una cosa increíble». «¿De veras? Cuéntenos usted cómo fue», dijo el detective como sin darle mucha importancia. «Verá usted, entraron 2 curas, 2 párrocos forasteros de esos que andan ahora por ahí. Pidieron alguna cosilla de comer, comieron muy quietecitos, uno de ellos pagó y salió. El otro iba a salir también cuando yo advertí que me habían pagado el triple de lo debido. «Oiga usted», le dije al tipo, que ya iba hacia la puerta, «me han pagado ustedes más de la cuenta». «¿Ah, sí?», me contestó con mucha indiferencia. «Sí», le dije, y le enseñé la nota. Bueno, lo que pasó es inexplicable. «¿Por qué?». «Porque yo hubiera jurado por la Sagrada Biblia que había escrito en la nota 4 chelines y me encontré ahora con la cifra de 14 chelines». «¿Y después?», dijo Valentín lentamente, pero con los ojos llameantes. Después el párroco que estaba en la puerta me dijo muy tranquilamente: «Lamento enredarle a usted sus cuentas, pero es que voy a pagar por la vidriera». «¿Qué vidriera?» «La que ahora mismo voy a romper», y descargó allí el paraguas. Los 3 lanzaron una exclamación de asombro y el inspector preguntó en voz baja: «¿Se trata de locos escapados del manicomio?».
El camarero continuó complaciéndose manifiestamente en su extravagante relato. Me quedé tan espantado que no supe qué hacer. El párroco se reunió con su compañero y doblaron por aquella esquina, y después se dirigieron tan deprisa hacia la calle Bullock que no pude darles alcance porque eché a correr tras ellos. «A la calle Bullock», ordenó el detective. Y salieron disparados hacia allá, tan veloces como sus perseguidos. Ahora se encontraron entre callecitas enladrilladas que tenían aspecto de túneles, callecitas oscuras que parecían formadas por la espalda de todos los edificios. La niebla comenzaba a envolverlos y aún los policías londinenses se sentían extraviados por aquellos parajes. Pero el inspector tenía la seguridad de que saldrían por cualquier parte al parque de Hampstead. Súbitamente, una vidriera iluminada apareció en la oscuridad de la calle como una linterna. Valentín se detuvo ante ella. Era una confitería. Vaciló un instante y al fin entró, uniéndose entre los brillos y los alegres colores de la confitería. Con toda gravedad y mucha parsimonia, compró hasta 3 cigarrillos de chocolate. Estaba buscando la manera de entablar un diálogo, pero no necesitó comenzarlo él. Una señora de cara angulosa que le había despachado, sin prestar más que una atención mecánica al aspecto elegante del comprador, al ver destacarse en la puerta el uniforme azul del policía que le acompañaba, pareció volver en sí y dijo: «Si vienen ustedes por el paquete, ya lo remití a su destino». «¿El paquete?», repitió Valentín con curiosidad. «El paquete que dejó ese señor, el señor párroco». «Por favor, señora», dijo entonces Valentín, manifestando por vez primera su ansiedad. «Por el amor de Dios, díganos usted exactamente de qué se trata». La mujer, algo inquieta, explicó: «Pues verá usted, esos señores estuvieron aquí hará una media hora, compraron algunos caramelos de menta, charlaron y después se encaminaron al parque. Pero al rato uno de ellos volvió y me dijo: ¿me he dejado aquí un paquete? Yo no encontré ninguno por más que busqué. Bueno, me dijo él, si luego aparece por ahí, tenga usted la bondad de enviarlo a estas señas». Y con la dirección me dejó un chelín por la molestia. Y en efecto, aunque yo estaba segura de haber buscado bien, poco después me encontré con un paquetito de papel de estraza y lo envié al sitio indicado. No me acuerdo bien a dónde era, algún lugar de Westminster. Como parecía ser cosa de importancia, pensé que la policía había venido a buscarlo. «Sí», dijo Valentín, «a eso viene. Está cerca de aquí el parque de Hampstead. A unos 15 minutos, y por aquí saldrá usted derecho a la puerta del parque». Valentín salió de la confitería precipitadamente y echó a correr. Sus ayudantes le seguían con un trotecillo de mala gana. La calle que recorrían era tan estrecha y oscura que cuando salieron al aire libre se asombraron de ver que todavía había tanta luz. Una hermosa cúpula celeste de color verde brillante se hundía entre los fulgores dorados donde resaltaban las masas oscuras de los árboles ahogadas en lejanías violetas. El verde fulgurante era ya lo bastante oscuro para dejar ver, como unos puntitos de cristal, algunas estrellas. Todo lo que aún quedaba de la luz del día caía en reflejos dorados por los confines de Hampstead y por aquellas cuestas populares que reciben el nombre de Valle de la Salud. Los obreros, endomingados, aún no habían desaparecido. Quedaban ya borrosas en la media luz unas cuantas parejas por los bancos y allá a lo lejos una muchacha se mecía gritando en un columpio. En torno a la sublime vulgaridad del hombre, la gloria del cielo se iba haciendo cada vez más profunda y oscura, y desde lo alto de la cuesta, Valentín se detuvo a contemplar el valle. Entre los grupitos negros que parecían irse deshaciendo a distancia, había uno, negro entre todos, que no parecía deshacerse. Un grupito de 2 figuras vestidas con hábitos clericales. Aunque estaban tan lejos que parecían insectos, Valentín pudo darse cuenta de que una de las 2 figuras era más pequeña que la otra. Y aunque el otro hombre andaba algo inclinado, como hombre estudioso, como si tratara de no hacerse notar, a Valentín le pareció que Ben podía medir 6 pies de talla.
Apretó los dientes y, cimbreando su bastón, se encaminó hacia allí con impaciencia. Cuando logró disminuir la distancia y las dos figuras negras se agrandaron cual con ayuda de un enorme microscopio, notó algo más, algo que le sorprendió mucho, aunque en cierto modo ya lo esperaba. Fuera quien fuera el mayor de los dos, no cabía duda respecto a la identidad del menor. Era su compañero del tren de Harwich, aquel cura pequeñín y regordete de Essex, a quien él había aconsejado que no anduviera diciendo lo que llevaba en sus paquetitos de papel de estraza. Ahora, hasta donde podía llegar, por fin todo se presentaba racionalmente. Valentín había logrado averiguar aquella mañana que un tal padre Brown, que venía de Essex, traía consigo una cruz de plata de zafiros, reliquia de considerable valor, para mostrarla a los sacerdotes extranjeros que asistían al Congreso. Aquel era, sin duda, el objeto de plata con piedras azules, y el padre Brown, sin duda, era el mismo diminuto paleto que venía en el tren. No había nada extraño en el hecho de que Flambeau tropezara con la misma extrañeza en la que Valentín había reparado. A Flambeau no se le escapaba nada de cuanto pasaba junto a él, y nada de extraño tenía el hecho de que al oír hablar Flambeau de una cruz con zafiros, se le ocurriera robársela. Aquello era lo más natural del mundo. Y seguro que Flambeau se saldría con la suya, teniendo que habérselas con aquel pobre cordero del paraguas y los paquetitos. Era el tipo de hombre con quien todo el mundo puede hacer lo que le venga la gana, atarlo con una cuerda y llevárselo hasta el Polo Norte. No era de extrañar que un hombre como Flambeau, disfrazado de cura, hubiera logrado arrastrarlo hasta Hampstead Head. La intención delictiva era manifiesta, y el detective compadecía al pobre curita desamparado y casi despreciaba a Flambeau por encarnizarse en víctima tan indefensa. Pero cuando Valentín recorría la serie de hechos que le habían llevado al éxito de sus pesquisas, en vano se atormentaba tratando de descubrir en todo el proceso el menor atisbo de razón. ¿Qué tenía en común el robo de una cruz de plata y piedras azules con el hecho de arrojar sopa a una pared? ¿Qué relación había entre esto y el llamar nueces a las naranjas o el pagar de antemano los cristales que se van a romper? Había llegado al término de la casa, pero no sabía por qué caminos. Cuando fracasaba, que era raramente, solía dar siempre con la clave del enigma, aunque perdía al delincuente. Aquí había cogido al delincuente, pero la clave del enigma se le escapaba. Las dos figuras a las que seguían se deslizaban como moscas negras sobre una colina verde. Aquellos hombres parecían enfrascados en una animada charla y tal vez no se daban cuenta de a dónde iban, pero ciertamente se encaminaban a lo más agreste y apartado del parque. Sus perseguidores tuvieron que adoptar las poco dignas actitudes de la caza al acecho, ocultarse tras los matojos y aún arrastrarse escondidos entre la hierba. Gracias a este desagradable procedimiento, los cazadores lograron acercarse a la presa lo bastante para oír el murmullo de la discusión, pero no lograban entender más que la palabra razón, frecuentemente repetida por una voz chillona y casi infantil. Luego, la presa se perdió en un desnivel y tras un muro de espesura. Pasaron 10 minutos de angustia antes de que lograron verlos de nuevo, reapareciendo sobre la cima de una loma que dominaba un anfiteatro, el cual a estas horas era un escenario desolado bajo las últimas claridades del sol. En aquel sitio ostensible, aunque agreste, había debajo de un árbol un banco de madera desvencijado. Allí se sentaron los dos curas, siempre discutiendo con mucho ánimo. Todavía el suntuoso verde y oro era perceptible hacia el horizonte, pero ya la cúpula celeste había pasado del verde brillante al azul brillante y las estrellas se destacaban más y más como joyas sólidas. Por señas, Valentín indicó a sus ayudantes que procuraran acercarse por detrás del árbol sin hacer ruido. Allí lograron por primera vez oír las palabras de aquellos extraños clérigos.
Tras haber escuchado unos 2 minutos, se apoderó de Valentín una duda atroz. ¿No habría arrastrado a los 2 policías ingleses hasta aquellos nocturnos parajes para una empresa tan loca como sería la de buscar higos entre los cardos? Porque aquellos 2 sacerdotes hablaban realmente como verdaderos sacerdotes, piadosamente, con erudición y compostura, acerca de los más abstrusos enigmas teológicos. El curita de Exes hablaba con la mayor sencillez, con la cara vuelta hacia las nacientes estrellas. El otro inclinaba la cabeza como si fuera indigno de contemplarlas. Pero no hubiera sido posible escuchar una charla más clerical e ingenua en ningún blanco claustro de Italia o en ninguna oscura catedral española. Lo primero que oyó fue el final de una frase del padre Brown que decía: ¿qué era lo que en la Edad Media querían decir con aquello de los cielos incorruptibles? El sacerdote alto movió la cabeza y repuso: «Ah, sí, los modernos infieles apelan a su razón, pero ¿quién puede contemplar estos millones de mundos sin sentir que hay todavía universos maravillosos donde tal vez nuestra razón resulte irracional?» «No», dijo el otro, «la razón siempre es racional, aún en el limbo, aún en el último extremo de las cosas. Ya sé que la gente acusa a la Iglesia de rebanar la razón, pero es al contrario. La Iglesia es la única que en la tierra hace de la razón un objeto supremo, la única que afirma que Dios mismo está sujeto a la razón». El otro levantó la austera cabeza hacia el cielo estrellado e insistió: «Sin embargo, ¿quién sabe si en este infinito universo...» «Infinito solo físicamente», dijo el curita agitándose en el asiento, «pero no infinito en el sentido de que pueda escapar a las leyes de la verdad». Valentín, detrás del árbol, crispaba los puños con muda desesperación. Ya le parecía oír las burlas de los policías ingleses a quienes había arrastrado en tan loca persecución, solo para hacerles asistir al chismorreo metafísico de 2 viejos y amables párrocos. En su impaciencia no oyó la elaborada respuesta del cura gigantesco y cuando pudo oír otra vez, el padre Brown estaba diciendo: «La razón y la justicia imperan hasta en la estrella más solitaria y más remota. Mire usted esas estrellas. ¿No es verdad que parecen como diamantes y zafiros? Imagínese usted la geología, la botánica más fantástica que se le ocurra. Piense usted que allí hay bosques de diamantes con hojas de brillantes. Imagínese usted que la luna es azul, que es un zafiro elefantino. Pero no se imagine usted que esta astronomía frenética pueda afectar a los principios de la razón y de la justicia. En llanuras de ópalo, como en arrecifes de perlas, siempre se encontrará usted con la sentencia: no robarás». Valentín estaba a punto de cesar en aquella actitud vergonzosamente violenta y alejarse sigilosamente, confesando aquel gran fracaso de su vida. Pero el silencio prolongado del sacerdote gigantesco le impresionó de tal modo que quiso esperar su respuesta. Cuando éste se decidió por fin a hablar, dijo simplemente, inclinando la cabeza y apoyando las manos en las rodillas: «Bueno, yo creo con todo que ha de haber otros mundos superiores a la razón humana. Impenetrable es el misterio del cielo y ante él humillo mi frente». Y después, siempre en la misma actitud y sin cambiar el tono de voz, añadió: «Vamos, debe usted ahora mismo la cruz de zafiros que trae. Estamos solos y puedo destrozarlo a usted como a un muñeco». La voz y la actitud inmutables añadieron una extraña violencia a aquel chocante cambio de asunto. El guardián de la reliquia apenas volvió la cabeza. Parecía seguir contemplando las estrellas. Tal vez no entendió, tal vez entendió, pero el terror lo había paralizado. «Sí», dijo el sacerdote gigantesco sin inmutarse. «Sí, yo soy Flambeau». Y tras una pausa añadió: «Vamos, ¿quiere usted darme la cruz?» «No», dijo el otro, y aquel monosílabo tuvo una extraña sonoridad.
Flambeau depuso entonces sus pretensiones pontificales. El gran ladrón se recostó en el respaldo del banco y rió en tono bajo pero prolongadamente. «No», dijo, «no va usted a dármela, orgulloso prelado. No va usted a dármela, célibe borrico. ¿Quiere usted que le diga por qué? Pues porque ya la tengo en el bolsillo del pecho». El hombrecillo de Essex volvió hacia él en la penumbra una cara que debió de reflejar el asombro y con la tímida sinceridad del secretario privado exclamó: «¿Pero está usted seguro?». Flambeau aulló con deleite. «Verdaderamente», dijo, «es usted tan divertido como una farsa en 3 actos. Sí, hombre de Dios, estoy totalmente seguro. He tenido la buena idea de hacer una falsificación del paquete y ahora, amigo mío, usted se ha quedado con el duplicado y yo con la alhaja. Una estratagema muy antigua, padre Brown, muy antigua». «Sí», dijo el padre Brown, alisándose los cabellos con el mismo aire distraído. «Ya he oído hablar de ella». El coloso del crimen se inclinó entonces hacia el rústico sacerdote con un interés repentino. «¿Usted ha oído hablar de ella? ¿Dónde?». «Bueno», dijo el hombrecillo con mucha candidez, «ya comprenderá usted que no voy a decirle el nombre. Se trata de un penitente, ¿sabe usted? Había logrado vivir durante 20 años con gran comodidad gracias al sistema de falsificar los paquetes de papel estraza. Y así, cuando comencé a sospechar de usted, me acordé al punto de los procedimientos de aquel pobre hombre». «¿Sospechar de mí?», repitió el delincuente con una curiosidad cada vez mayor. «Tal vez tuvo usted la perspicacia de sospechar cuando vio que yo lo conducía a estas soledades». No», dijo Brown como quien pide excusas. «No, verá usted, yo comencé a sospechar de usted en el momento en que nos encontramos por primera vez, debido al bulto que hace en su manga el brazalete de la cadena que suele usted llevar». «¿Pero cómo demonios ha oído usted hablar siquiera del brazalete?». «¿Qué quiere usted? Nuestro pobre rebaño», dijo el padre Brown, arqueando las cejas con aire indiferente. «Cuando yo era cura en Hartlepool, había allí 3 con el brazalete, de modo que habiendo desconfiado de usted desde el primer momento, como usted comprenderá, quise asegurarme de que la cruz quedara a salvo de cualquier contratiempo. Y hasta creo que me he visto en el caso de vigilarlo a usted, ¿sabe? Finalmente vi que usted cambiaba los paquetes, y entonces, vea usted, yo los volví a cambiar, y después dejé el verdadero por el camino». «¿Que lo dejó usted?», repitió Flambeau, y por primera vez el tono de su voz no fue ya triunfal. «Vea usted cómo fue», continuó el curita con el mismo tono de voz. «Regresé a la confitería aquella y pregunté si me había dejado por allí un paquete, y di ciertas señas para que lo remitieran si acaso aparecía después. Yo sabía que no me había dejado antes nada, pero cuando regresé a buscarlo lo dejé realmente. Así, en vez de correr tras de mí con el valioso paquete, a estas horas lo han enviado a casa de un amigo mío que vive en Westminster». Y luego añadió amargamente: «También esto lo aprendí de un pobre sujeto que había en Hartlepool. Tenía la costumbre de hacerlo con las maletas que robaban las estaciones. Ahora el pobre está en un monasterio. Tiene uno que aprender muchas cosas, ¿sabe usted?», prosiguió sacudiendo la cabeza con el mismo aire del que pide excusas. «No puede uno menos que portarse como sacerdote. La gente viene a nosotros y nos los cuenta todo». Flambeau sacó de su bolsillo un paquete de papel de estraza y lo hizo pedazos. No contenía más que papeles y unas barritas de plomo. Saltó sobre sus pies revelando su gigantesca estatura y gritó: «No le creo a usted. No puedo creer que un patán como usted sea capaz de eso. Yo creo que trae consigo la pieza y si usted se resiste a dármela, ya ve usted, estamos solos. La tomaré por la fuerza». «No», dijo con naturalidad el padre Brown y también se puso de pie. «No la tomará usted por la fuerza. Primero, porque realmente no la llevo conmigo, y segundo, porque no estamos solos». Flambeau se quedó en suspenso. «Detrás de ese árbol», dijo el padre Brown señalándolo, «hay 2 forzudos policías y con ellos el detective más notable de la tierra. ¿Me pregunta usted que cómo vinieron? Pues porque yo los atraje, naturalmente.
¿Que cómo lo hice? Pues se lo contaré a usted si se empeña. Por Dios. ¿No comprende usted que trabajando entre la clase criminal aprendemos muchísimas cosas? Desde luego, yo no estaba seguro de que usted fuera un delincuente y nunca es conveniente promover un escándalo contra un miembro de nuestra propia iglesia. Así procuré antes probarlo a usted para ver si ante la provocación se descubría usted de algún modo. Se supone que todo hombre hace algún aspaviento si se encuentra con que su café está salado. Si no lo hace es que tiene buenas razones para no llamar sobre sí la atención de la gente. Cambié pues la sal y el azúcar y advertí que usted no protestaba. Todo hombre protesta si le cobran 3 veces más de lo que debe. Y si se conforma con la cuenta exagerada es que le interesa pasar inadvertido. Yo alteré la nota y usted la pagó sin decir palabra. Parecía que todo el mundo estuviera esperando que Flambeau de un momento a otro saltara como un tigre, pero por el contrario se estuvo quieto, como si le hubieran amansado con un conjuro. La curiosidad más aguda le tenía como petrificado. Pues bien, continuó el padre Brown con pausada lucidez, como usted no dejaba rastro a la policía, era necesario que alguien lo dejara en su lugar. Y a donde quiera que fuimos juntos, procuré hacer algo que diera motivo a que se hablara de nosotros para todo el resto del día. No causé daños muy graves. Por lo demás, una pared manchada, unas manzanas por el suelo, una vidriera rota. Pero en todo caso salvé la cruz, porque hay que salvar siempre la cruz. Hasta ahora se está en Westminster. Yo hasta me maravillo de que no lo haya usted estorbado con el silbido del asno. ¿Con qué?, preguntó Flambeau. Me alegro de que nunca haya usted oído hablar de eso, dijo el sacerdote con una moquecilla. Es una atrocidad. Estaba seguro de que usted era demasiado bueno en el fondo para ser un silbador. Yo no hubiera podido en tal caso contrarrestarlo, ni siquiera con el procedimiento de las marcas. No tengo bastante fuerza en las piernas. ¿Pero de qué diablos está usted hablando?, preguntó el otro. Hombre, creí que conocía usted las marcas, dijo el padre Brown agradablemente sorprendido. Ya veo que no está usted tan envilecido. ¿Pero cómo diablos está usted al tanto de tales horrores?, gritó Flambeau. La sombra de una sonrisa cruzó por la cara redonda y sencillota del clérigo. Oh, probablemente a causa de ser un borrico célibe, repuso. ¿No se le ha ocurrido a usted pensar que un hombre que casi no hace más que oír los pecados de los demás no puede menos de ser un poco entendido en la materia? Además, debo confesarle a usted que otra condición de mi oficio me convenció de que usted no era un sacerdote. ¿Y qué fue?, preguntó el ladrón al helado. Que usted atacó a la razón, y eso es de mala teología. Y en el mismo instante en que se volvió para recoger sus paquetes, los 3 policías salieron de entre los árboles en penumbra. Flambeau era un artista y todo un caballero. Dio un paso atrás y saludó con una gran reverencia a Valentín. «No, a mí no, mon ami», dijo éste con nitidez argentina. «Inclinémonos los dos ante nuestro maestro». Y ambos se descubrieron con respeto mientras el curita de Essex hacía como que buscaba su paraguas.